una iglesia y otra por la forma en que se practica, lo que se aprende de la palabra. En el tiempo de Jesús no había denominaciones, no había religiones, no había todo lo que la estructura de hoy se manifiesta. No sé cuántas denominaciones hay en Jujuy, pero cada vez hay más. Entonces es como que uno va a un shopping, ¿no? O va a un centro comercial y tiene ropa para elegir, ¿no? Cada local tiene ropa distinta, o sea, la que más te guste, ahí entras. Entonces lo mismo pasa con las iglesias. Parece que uno tiene que ir, ¿no? Todas las iglesias, ver cuál más te gusta, ahí entras. Porque hay de todos los tipos, de todos los colores. En el tiempo de Jesús esto no existía y por eso es que el pasaje de hoy nos muestra las primeras diferencias que se plantearon frente a esta problemática, la problemática de la fe. Bueno, dentro de la problemática de la fe, Juan nos lleva al capítulo 8, versículo 31. ¿Cuál es la problemática de la fe? ¿En quién creer? ¿Qué creemos? ¿En qué creyeron? Bueno, varias preguntas que nos pueden surgir sobre la fe. La fe tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo estimo que es lo que me salva. También puede tener connotación con la doctrina en algunos pasajes. Pero fíjense en Juan capítulo 8, versículo 31, dice así el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, el pasaje que nos toca hoy es la continuación del pasaje que vimos el domingo pasado. Había un grupo de judíos, o sea, de israelitas, que habían creído en la palabra que había predicado Jesús. Ahora este pasaje es interesante porque Jesús habla con ellos como haciéndole una nueva invitación a estos creyentes. Dice la Biblia que les habló a ellos directamente, o sea, hubo como una abstracción y solamente estaba un objetivo sobre los que habían creído. Dice la Biblia, les habló a los judíos que habían creído en él. Bueno, la pregunta que nos surge ahí es ¿qué creyeron? Por el mensaje anterior nos damos cuenta de que Jesús había mostrado claramente que él era el Mesías. No creer en él sería perderse en la eternidad sin Dios. Entonces, aparentemente esta gente había creído que él era el Mesías, que él era el enviado. Pero esa forma de creer, esa forma superficial, general, no es suficiente. Porque mucha gente cree, yo le explico esto a cualquier persona, dicen, sí, tenés razón, Jesús hizo todos los milagros, Jesús murió en la cruz, sí, Él es el Salvador, ya está, ya me salvé. Bueno, entonces parece muy fácil todo esto. Y en realidad parece que no es tan fácil como suena, porque hay una fe que si yo
le tendría que poner un nombre, sería la fe intelectual. O sea, mi intelecto, la inteligencia, recibe esta información, la procesa en su interior y dicen, sí, Jesús es el Mesías. Ya está. Como también sé que 1 más 1 es 2. Como también sé, bueno, muchas cosas. Pero esto no es suficiente para salvarse. Por ejemplo, al principio hablábamos de las distintas denominaciones, de las distintas tendencias que existen en la actualidad. Parece que la Iglesia ha perdido el objetivo inicial. El objetivo inicial está en Mateo 28, 19 al 20. Y de hacer discípulos. A todas las naciones, venezolanos, peruanos, haitianos, dominicanos, de todo el mundo. Ahora, la Iglesia ha perdido por ahí la objetividad en este punto, porque muchas veces la idea es tener salones inmensos. O sea, parece como que el objetivo es tener un salón grande, grandísimo, de varios pisos, con varias aulas. Y en ninguna parte de la Biblia Dios pide eso. ¿Qué pidió Él? Hacer discípulos. Entonces, mientras la iglesia está concentrada en tener los mejores equipos de sonido, entonces está perdiendo o está dejando a un costado el mandamiento inicial. Ustedes saben que por amar la música me encanta un buen sonido, pero lo que me manda el Señor es más importante que lo que a mí me gusta. Algunas iglesias dicen, bueno, en esta congregación se va a tocar este tipo de música porque esta música es cristiana. ¿Sí? Y si yo analizo bien esa música que dicen cristiana, es que esa música le gusta al pastor de la iglesia. Y si no le gusta al pastor, entonces no es cristiana. ¿No? Entonces es como que él es el árbitro ahí, él es el que pone las reglas. Si no le gusta a él, no es cristiano, es mundano. Entonces, dependiendo del pastor, si uno va, por ejemplo, a Colombia, el pastor colombiano tiene una música que para él es cristiana, pero si se encuentra con el pastor argentino va a decir, no, esa música es mundana. Y entre las provincias, si traigo un pastor de Cusi frente a un pastor de Córdoba, uno con cuarteto y el otro con música andina, va a decir, no, tu música es mundana. ¿Por qué? Porque la música que tocan ellos es la música que le gusta a ellos. ¿Se dan cuenta cómo es la arbitrariedad en el tema? Pero en la Biblia, ¿dónde dice qué tipo de música hay que escuchar? ¿Cuál es más espiritual? ¿Cuál es cristiana? ¿Cuál es mundana? No dice. Bueno, pero sí dice que tengo que hacer discípulos. ¿Y por qué me pongo a discutir de la música si mi meta, mi trabajo, objetivo es hacer discípulos? No es ni hacer grandes templos, ni tampoco hacer música a mi gusto. A ver, no estoy en contra de hacer grandes templos. Es más, es lindo tener un templo confortable y todo eso. Pero lo más importante es que haga discípulos, porque si no hago discípulos, no tiene sentido. Entonces, parece como que el objetivo está planteado con claridad y Dios lo dejó escrito por si lo olvidábamos. Cuando algo está escrito, está escrito. No se puede borrar. Entonces, Jesús le quiere explicar esto a estos judíos que habían creído en él, o sea, habían creído. Pero no basta, podemos decir, solo con creer. Jesús le dice, hay algo más acá. Ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y la pregunta es, ¿cómo permanecer en la palabra? Bueno, las iglesias que enseñan que los discípulos o que los seguidores de Jesús deben ser personas que lean la Biblia todos los días,
No porque al pastor le gusta que lean la Biblia todos los días, sino porque Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Hagas todo lo que está. Entonces, cuando pensamos en que debemos en nuestro interior reconocer que permanecer en la palabra significa también leerla, sí o sí nos involucramos dentro de una vida devocional apasionada. No porque tenga que cumplir una obligación impuesta por algún maestro exigente de la iglesia. No, sino porque yo lo necesito. Porque necesito, porque la palabra de Dios dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y ya lo explicamos muchas veces. Los bebés, cuando no se les da su leche, lloran y todo el barrio se entera. Entonces necesitamos sí o sí alimentarnos de la Biblia. La Biblia es un alimento. Y también es la espada con la cual vamos a poder enfrentar distintas formas de enseñanza que existen en la actualidad. Entonces, parece que no basta solamente con creer en Jesús, sino que necesitamos ser sus alumnos, ser sus discípulos, ser sus seguidores, ir detrás de Él. Donde Él vaya, ahí estoy yo. Y ser mencionado por Dios, es decir, que Dios diga, aquí tengo mi discípulo. No es solamente una persona que ha escuchado el mensaje y dijo, bueno, ya soy salvo, ya está, y vivo como quiera. En ninguna parte de la Biblia dice que uno puede ser cristiano y vivir como uno se le plazca. La Biblia muestra que debemos ser discípulos. Ahora, esto no sería establecer condiciones, esto no sería, no, la salvación sigue siendo por gracia, nunca es por medio de la fe. Jamás la salvación es por medio de la fe. Jamás en ninguna parte de la Biblia se nos pide que nos entreguemos a Dios, sino que tenemos que recibir su regalo de salvación. Dice, a los que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿no tengo nada que entregar? No, tenés que recibir a Cristo, recibir su salvación, recibir la cruz de Jesús en tu vida y vivir a partir de allí, permaneciendo en la palabra. Entonces, parece como que la palabra en el versículo 31 nos guía a un conocimiento. A ver, cuando una persona no conoce, por ejemplo, a usted seguramente le tocó ir a un barrio que no conocía o a una ciudad que no conocía. ¿Y cómo anda ahí? Con cautela. Y no sé, debe ser por acá, ¿no? Y va por ahí. Y tiene miedo a equivocarse, no conoce. Pero qué diferente que es cuando uno conoce. Cuando uno conoce, ¿no? Y siempre es lindo ir cerca de alguien que conozca el lugar. Porque él dice, no, este lugar es horrible. Yo tengo una tía que me mostraba una foto de una plaza hermosa. Bueno, ella tuvo la dicha de viajar por muchos lugares. Y me mostraba la foto de ese lugar y un lugar hermoso. Y me dice, Alejandro, me decía ella. Alejandro, ¿ves esta foto? Qué hermoso, ¿no? Sí. Bueno, toda esta galería que está acá abajo está llena de ladrones. Y yo miraba y decía, pero es un lugar, sí, es un lugar muy caro y todo lo que vos quieras, pero cuidado. Entonces la gente que conoce sabe que en determinada hora, en determinada ciudad, no debes caminar porque es peligroso. Entonces, conocer el lugar y saber nos da a nosotros ciertas libertades. Entonces, la palabra es la que nos da libertad. ¿Será por eso que estos pastores, entre comillas, no quieren que leamos la palabra? Claro, porque si vos lees la palabra, te das cuenta que en ninguna parte dice eso. Y eso me pasó a mí con la religión católica. Yo decía, pero ¿dónde dice que el sacerdote no debe casarse? No encontré en ningún lado esto.
¿Y dónde dice que tengo que rezar el rosario? No está en ningún lado. ¿Y dónde dice? Y empezaba así, al final me senté al fondo de la capilla y dije, este no es un lugar para mí, tengo que buscar un lugar donde lo que diga la palabra, por lo menos, esté cercano. Y el único lugar que encontré fue la iglesia evangélica. Cuando la iglesia evangélica empiece a poner otras cosas, yo me voy. Porque no hay un lugar ahí, porque yo quiero ser seguidor de Jesús, no seguidor de hombres. Porque los hombres se equivocan y Jesús no se equivoca. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, dice Jesús, te hará libre. Libre de esa religión pesada que ni ellos podían moverla, pero le daban cargas pesadas a los hombres. No entraban ellos al cielo ni dejaban entrar a nadie también. Entonces, Jesús les trata de explicar esto a los que creyeron. Pero los que creyeron estaban ahí un poco enojados. Porque es como que ellos entendieron de qué les hablaba en sentido figurado, que ellos eran esclavos. Porque dice, seréis libres. Fíjense, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero en realidad Jesús le va a explicar que cuando una persona obedece a alguien, es esclavo de esa persona. En este caso, el esclavo obedece a su amo. El hombre por sí mismo obedece a un amo que es el pecado. El pecado le dice al hombre lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Dios dice, no levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué hace el hombre que es guiado por el pecado? Miente con sus amarillos dientes. ¿Sí? La Biblia dice honrar padre y madre. Obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Qué hace el hombre que está esclavo del pecado? Cuando el papá le dice algo, no importa, yo hago lo que quiero, soy libre, ¿no? Entonces, no obedece a sus padres y así le va también, porque es el primer mandamiento con promesa. La Biblia tiene un montón de mandamientos. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no te vayas a dormir enojado. ¿Qué hace la gente? Está 30 años enojado con la misma persona. Todo lo que el pecado le dice, el hombre lo hace. Entonces Jesús le dice, cuando ustedes obedecen al pecado, son esclavos del pecado. ¿No se dieron cuenta de eso? Bueno, por supuesto que él le habló de una manera más amorosa, más amable. Dice, fíjense, versículo 34, de cierto os digo, o sea, les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y él aclara allí, hay dos cosas que se contraponen. Por un lado está el esclavo, en aquel tiempo había esclavos. Jesús hablando de esclavos. Sí, bueno, el sistema económico que vivía en aquel tiempo se manejaba con esclavos. A nosotros nos parece una locura, pero el sistema funcionaba así. La gente que no tenía para poder mantenerse se vendía como esclavo y el sistema funcionaba. Para los que quieren crecer económicamente, fíjense al extremo que llega la sociedad de tener esclavos. Y no sé qué tan lejos estamos de tener esclavos. Con el sueldo que algunos cobran, parecería como que no están recibiendo lo que realmente merecen por su trabajo. Eso es lo que le pasaba al esclavo. El esclavo no recibía nada. No tenía derecho ni siquiera de pensar. No tenía derecho de tomar decisiones. Tenía que hacer lo que su amo le explicaba o le decía que haga. Entonces, el sistema de ese tiempo tenía también los hijos. Es decir,
en la casa, o en la misma casa estaban los hijos, o sea, los hijos del dueño, ¿sí? Parte de la familia, y los esclavos. Jesús les explica algo que ellos sabían y conocían bien. Dice, bueno, el esclavo no permanece para siempre. Porque, bueno, el sistema económico que tenían ellos era que cuando el esclavo estaba viejo, cuando no servía, no tenía fuerza, lo tiraban, compraban un jovencito, un adolescente bien fuerte, fornido, bien activo, que pueda servir bien. Por supuesto que el sistema corrupto involucraba todo tipo de perversiones que estaban autorizadas por la ley. Entonces, fíjense que cuando una persona deja de funcionar o se lastimaba o se lesionaba, ya no servía, lo vendían o lo dejaban por ahí. Peor que un perro, peor que un animal. Eran tratados muchas veces. Había esclavos, por ejemplo, que se dedicaban a curar. Si vos eras una persona enfermiza, si eras una persona que necesitaba cuidado, te comprabas un esclavo médico, ¿no? Hoy en día ser médico parece que es tener una posición social, ¿no? Ah, no, él es médico, él es doctor, ¿no? No, él es doctor. Se ganan el título de doctor sin haber estudiado el doctorado, ¿no? Ya son de una. Igual que los abogados, él es doctor. ¿De qué va a ser doctor? Es un abogado, es un médico. No hizo el doctorado, pero bueno, ya se gana el título de, así de regalo, ¿no? Es doctor. Para ser doctor hay que estudiar más, ¿no? Hay que hacer un doctorado. Bueno, hay que estudiar. Bueno, algún día vamos a ver eso. Pero la idea es la siguiente. Si necesitabas cuidados de una persona que te dé medicinas, que te cuide, bueno, te comprabas un esclavo médico. En la Biblia muestran, por ejemplo, que Lucas era médico. El que escribió el Evangelio de Lucas era médico. Entonces, había distintos tipos de esclavos. Había esclavas, esclavitos, esclavos grandes, esclavos viejos, de todo tipo de esclavos. Pero ¿qué pasaba con estos esclavos? No eran para siempre. Tenían un tiempo de duración. Cuando el dueño veía que ya no funcionaba el esclavo, lo vendía. Es como esas personas que tienen un auto viejo y dicen, no, este auto ya tiene muchos problemas, lo vendo. Lo vendo y me compro otro, prefiero algo más chiquito, pero que funcione. Como un objeto, sí. La gente en aquel tiempo eran objetos. Y dígame si no, estamos llegando a lo mismo, o sea, estamos retrocediendo en el tiempo. El hombre está volviendo atrás. La persona ha perdido su valor. Y en este caso, Jesús le dice, hay una diferencia. El hijo, o sea, el dueño, el hijo del dueño permanece para siempre. Porque él va a heredar, cuando se mueran los viejos, los padres, va a heredar toda la casa. Va a tener todo el dinero y todas las cosas que le dejaron sus padres. Y va a poder comprarse sus propios esclavos, y va a poder hacer su propia vida, y va a estar para siempre en la casa porque él es el dueño, él es el hijo. Su padre es dueño de todo. Él hace una diferencia para explicarle la situación. Por un lado están los esclavos y por otro lado están los hijos. En forma paralela, Jesús siempre con su lenguaje parabólico, están los esclavos del pecado y están los hijos de Dios. ¿Pero qué ellos no habían creído en Jesús? Sí habían creído, pero no eran hijos todavía, porque la palabra de Dios nos muestra que muchas veces la semillita cae al costado del camino y creen por algún tiempo. Pero cuando vienen las pruebas, ya no creo más. ¿Y cómo el pastor de allá apenas cree, lo bautiza y dice, ahora es miembro de la iglesia? Porque perdió la objetividad. Porque el objetivo de nosotros no es hacer miembros de iglesias, es hacer discípulos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, si yo agarro uno de esos que creyó apasionadamente en el Evangelio, pero que a la tarde o a la mañana va a la cancha y se olvida de todo, no sirve de nada.
no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es hacer miembros de iglesia, es hacer discípulos, verdaderos alumnos de Cristo, que permanezcan en la palabra, que conozcan la palabra y por sobre todas las cosas, que sean libres. Viva la libertad, diría alguno por ahí, ¿no? Bueno, en este caso, viva la libertad, pero no la libertad política, sino la libertad espiritual. Porque la libertad espiritual es la que logró nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró. Éramos esclavos del pecado, pero Él nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz. El Hijo queda en casa para siempre. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿sos hijo de Dios? Porque si sos hijo de Dios, quedas para siempre en la casa. Pero si seguís siendo esclavo del pecado y seguís haciendo lo que el pecado te dice todos los días, entonces necesitas que el Hijo te dé la libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos esa libertad. Cantamos la canción que dicen, rompió mis cadenas, dice, ¿no? Así dice, cayeron mis cadenas, dice el himno también. Soy libre de las cadenas, porque los esclavos tenían cadenas. Eran identificados por tatuajes, hablando de tatuajes, eran identificados por cortes en la oreja. Por ejemplo, se podía notar quién era esclavo y quién era hijo, por la forma de vestirse, por la forma de hablar y por la forma en que vivían. ¿Cómo te vestís? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vivís? ¿Sos esclavo o sos hijo? Para tener en cuenta. Último punto, versículo 38, dice la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿No eran creyentes estos changos? Sí, pero creyeron por algún tiempo. Cuando Jesús le empezó a explicar un poquito más en qué consistía ser cristiano, dijeron, no, nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué estás hablando? O sea, no somos esclavos. No veían su pecado. Estaban todavía con su padre. Si el padre de ellos no era Dios, porque dice que la persona, ¿se acuerdan de José? Cuando a José le pasó de todo, ¿no? Pero ¿quién estaba al lado de José? Jehová estaba con él. Dice, bueno, se le acerca alguien a comprarlo como esclavo, paralelamente, y dice que él fue el mejor esclavo, el jefe de los esclavos. Todo le dio al cuidado de José, pero había una diferencia en José. Él era un esclavo, pero Jehová estaba con él. Lo llevan preso, lo acusan de violación, lo ponen preso, en la cárcel, lo ponen como encargado de la cárcel ahí de los presos del rey, y había una diferencia en José, que Jehová estaba con él. O sea, puede ser un esclavo, puede ser un preso, no importa lo que seas. La diferencia la hace que Jehová esté con vos. ¿Se dan cuenta? Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. El Padre está cerca del Hijo. Está en el Hijo. Y vosotros, o sea, lo que siguen con el tema del pecado, siguen haciendo y obedeciendo sus pasiones, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y más abajo va a decir, ustedes son hijos del diablo. Porque si no sos hijo de Dios, sos hijo del adversario.
del diablo. Pero no habían creído ellos. Sigo con la misma pregunta. Sí, habían creído, pero creyeron por algún tiempo. No sirve así. La parábola del sembrador dice de que hay personas que, por ejemplo, creen, pero no tienen qué, porque cayeron sobre pedregales, dice, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, tienen un poquito nomás de tierra, entonces las raíces llegan hasta su límite y después vienen, ya está, ya se acabó su fe, perdieron su fe. Hay otros que cayeron, ¿dónde? Entre espinos, ¿no? Y ellos entendieron bien la palabra, crecen todo bien, pero ellos tienen otros intereses, ellos tienen otras ambiciones para su vida. Y esas ambiciones mundanales la ahogan a la palabra. Pero hay uno que cae en buena tierra y ese da fruto. ¿Poquito o mucho? Mucho fruto. Y el fruto permanece. Dice Jesús que Él nos puso acá para que llevemos fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Cuántos discípulos estás haciendo? Ese es el fruto. Verdaderos discípulos. Verdaderamente libres. Personas que conozcan, que permanezcan en la palabra. No digo que va a ser una vida fácil, pero la palabra los va a librar y Jehová va a estar con ellos. Ellos van a estar cerca de Dios y van a ser libres. Libres de religiones, libres de mandamientos de hombres y van a hacer que este mundo esté iluminado por la verdadera luz del Evangelio. Para terminar. ¿Sos uno de los que creen o sos discípulo? Jesús te invita a ser discípulo en esta mañana. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por darnos esta invitación de ser tus alumnos, seguidores, ser verdaderamente libres. Quisiéramos, Señor, desprendernos de todos los mandamientos que no son tuyos. Desprendernos de todos los prejuicios que tenemos en nuestro interior, que no vienen de tu palabra, sino que vienen de cosas que nosotros hemos agregado. Mandamientos de hombres. Están podridos, Señor. No tienen ningún resultado bueno en la vida de nadie. Y nosotros pensamos que haciendo eso estamos agradándote a ti y no estamos agradándote a ti. Solamente nos agradamos a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que examines nuestra vida. Quisiéramos ser buena tierra, quisiéramos ser personas que realmente aman tu palabra, permanecen en tu palabra, la conocen y nos da libertad en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. Verdaderos discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.